Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas de la acción de inconstitucionalidad 125/2017 y su acumulada 127/2017. Es una sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar sobre una figura compleja, una figura complicada que ha generado pues discusiones en México y también más allá de nuestras fronteras. Me refiero a la figura de la prisión preventiva oficiosa y también de otros aspectos del derecho penal que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de robo equiparado, con cuestiones de lesiones por razón de género, en fin. Ya nuestras invitadas nos ayudarán a entender el alcance de esta importante sentencia que vamos a ir detallando para todas y todos ustedes. Para ese efecto, le doy la bienvenida al programa a Adriana Ortega. Adriana, un gusto recibirte nuevamente en Ya lo dijo la Corte. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estemos inaugurando de nuevo el escenario y la verdad, pues estoy muy contenta de estar por acá. Ya estamos de regreso, ¿verdad? Ay, sí, gracias a las diosas. Qué bueno y qué gusto tenerte aquí, Adriana, para estos primeros programas de la llamada nueva normalidad, ¿verdad? Pues sí. Ojalá que dure. Pronto sea la única normalidad. Ojalá que sí. Bueno, bienvenida, Adriana. Y también le doy la bienvenida al programa a Erika Zárate, nuevamente, porque Erika, pues ya nos has hecho favor de acompañarnos. Sí. Mil y mil gracias, qué amable eres. No, gracias por la invitación. Oye, y empezamos contigo, Erika. Claro. Se trata de dos acciones de inconstitucionalidad, por tanto, aquí tenemos lo que llamamos un control abstracto. No hay propiamente un caso de personas de carne y hueso, sino que son planteamientos argumentativos que hacen valer quienes presentan las acciones. En este caso son dos, ¿verdad? Sí. Cuéntanos cuáles son estos planteamientos, cómo llega el caso a conocimiento de la Suprema Corte, Erika, por favor. Claro, acciones, no hay hechos, porque se controla la norma después de que surge a la vida jurídica, y aquí son dos acciones acumuladas, una promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra por la entonces Procuraduría General de la República, y los planteamientos generales son los siguientes: a una reforma al Código Penal del Estado de Aguascalientes. El primer planteamiento es sobre la prisión preventiva oficiosa. En el aspecto, no digamos de fondo, como hemos conocido últimamente el tema de prisión preventiva, que pudiera violar presunción de inocencia, sino en un aspecto competencial, que ese Congreso no tiene facultades para legislar en ese tema desde que surgió el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es una competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Ese es uno de los planteamientos. El segundo de los planteamientos se refiere a un tipo específico, como ya mencionó, el robo equiparado, conocido en la doctrina como el encubrimiento por receptación, es decir, cuando a una persona la detienen con objetos que son materia de un robo y pues que hay una denuncia. Aquí, ¿cuál es el planteamiento? Que ese tipo penal no es comprendido por la generalidad de la sociedad, porque los tipos penales deben comprenderlos con su simple lectura, saber qué es lo que me van a castigar. Y aquí era riesgoso, ¿por qué? Porque el hecho de poseer ese objeto material que es robado ya podría hacer que cometiera el delito, pero no me estaba exigiendo el tipo penal conocer que yo sabía que era robado. Correcto. Entonces, posiblemente alguien me dio un regalo y he robado y yo iba a caer en el tipo penal, y entonces eso es lo que debemos proteger, que los tipos penales deben ser claros. Le faltaba ese elemento que en la doctrina es conocido como un elemento subjetivo. El tercer planteamiento es una cuestión de proporcionalidad de las penas, que tenemos el 22 constitucional, que nos señala que las penas deben ser proporcionales al bien jurídico a proteger o a la conducta, que es un tipo penal.
y en este caso es tipo penal de lesiones agravadas en razón de género, y lo que alegaban en estas acciones es que esa penalidad incluso sobrepasa la penalidad del tipo penal feminicidio. Que era creo que De 40 años a 60. a 60 años, O sea, exactamente. ¿la mínima era 40? Mínima. La mínima. ¿Para un delito de lesiones? Para un delito de agravadas lesiones por razón de género. De género, exactamente. Y entonces pues es muy interesante el planteamiento porque hubo una discusión muy interesante del Pleno de la Corte, porque salió por una decisión de mayoría, porque recordemos que la primera sala tiene unos temas muy específicos en cómo analizar la proporcionalidad de las penas, que más adelante podemos abundar de esto, pero en general estos eran los planteamientos de las dos acciones. Oye, pues tres grandes temas y bueno, pues yo creo que los penalistas que estén viendo el programa o, en fin, las personas que les guste el derecho penal, bueno, van a estar poniendo mucha atención y van a aprender mucho de ustedes, estoy seguro, como siempre en el programa. Bueno, a ver, Adriana, prisión preventiva oficiosa en una regulación de un Estado, de una entidad federativa. Eso, ¿cómo se debe de entender? Porque Erika nos mencionaba el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero pues déjame traer a colación también la reforma de 2008, ¿no? 18 de junio de 2008, y la reforma de 2013, que luego precisamente se materializa en el Código de 2014. O sea, me refiero de 2013 a una reforma constitucional, ¿no? De unificación de la legislación procesal penal. Entonces, esto, Adriana, ¿qué figura aquí o cómo entenderlo? Cuéntanos. Bueno, como tú sabes, y yo ya lo he compartido con algunas de las personas con las que convivo y con tu público en alguna otra ocasión, a mí me parece per se que la figura de la prisión preventiva oficiosa es problemática. En primer lugar, es inconvencional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que es una pena anticipada porque viola la presunción de inocencia y además ha hecho pronunciamientos, los organismos internacionales han hecho pronunciamientos directamente dirigidos a México por la extensión de la figura, por a todos los delitos a los que se aplica y porque además se generaba que las personas estuvieran en la cárcel esperando proceso, retenidas bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa. A mí otra cosa que me preocupa de la prisión preventiva oficiosa, y creo que voy a traer otro tema, es que esta automatización, es decir, tienes un catálogo. De pronto, si el delito que se está imputando no cae dentro de ese catálogo, la prisión preventiva es descartada. Y se nos olvida que una de las indicaciones constitucionales originales para la prisión preventiva es el riesgo para la víctima. Entonces, tenemos muchos delitos que no están contenidos en ese catálogo, que representan riesgos importantes para las víctimas. Entonces, desplazada o eliminada de la prisión preventiva la carga argumentativa que corresponde al Ministerio Público para justificar la adopción o la petición de esa medida cautelar, deja desprotegidas a un montón de personas que en realidad están en riesgo. Entonces, digamos que no quiero utilizar el término así, pero sí quiero, se frivoliza, se vuelve una cosa frívola. Aunque la carga argumentativa para lograr la medida cautelar de prisión preventiva justificada, no oficiosa, digamos, subsistiría, ¿no? Si se presenta el riesgo. Pero lo que pasa es que se genera como una especie de incentivo perverso. Es decir, yo te proceso o te imputo por un delito que está dentro del catálogo de la prisión preventiva oficiosa, entonces yo ya no tengo ninguna necesidad de argumentar y de justificar. Ahí sí ya... ¿no? Y cuando sí necesito la prisión preventiva, en la medida que no esté en el catálogo, no me tomo la molestia, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos privados al final lo que resulta es una privación. No es que yo esté a favor de la prisión preventiva, en realidad me parece un despropósito, pero estamos también fuera o quedamos fuera de la prisión preventiva justificada. Entonces no estamos cumpliendo con las finalidades del proceso penal acusatorio
que supondría que la prisión preventiva es una cuestión de última ratio y solamente resulta pertinente cuando existe un riesgo de fuga o cuando existe un riesgo para la víctima y siempre y cuando no haya otras medidas que nos permitan garantizar la seguridad de las víctimas. Es decir, finalmente la prisión preventiva oficiosa nos ha desvirtuado el sistema penal acusatorio por un lado y por el otro lado nos ha privado de manera, digamos, práctica de la prisión preventiva justificada. Oye, tú eres una experta en estos temas y lo hemos platicado muchas veces, pero nada más para quienes están viendo el programa, Adriana, una explicación brevísima sobre la diferencia de estas dos figuras para entender exactamente de qué estemos hablando, por favor. Pues tú sabes, y espero que tu público ahorita le vamos a platicar, existen una serie de medidas para garantizar que las personas acudan a un proceso dirigido por la presunción de inocencia. Es decir, hay formas de garantizar que yo acuda a mi juicio mientras yo estoy en libertad, que eso sería lo natural o lo consubstancial a la presunción de inocencia. De estas medidas, conocidas como medidas cautelares, existe un amplio catálogo, tanto en el Código Nacional como en la doctrina penal, respecto de las cosas que se pueden hacer para que las personas comparezcan a juicio. Una de estas medidas, incluida en el catálogo de medidas cautelares que incluso funciona en otras jurisdicciones constitucionales, es la prisión preventiva. Es decir, no puedo garantizar con ningún otro medio que tú acudas a tu proceso, ya sea porque tienes todos los medios disponibles para fugarte, ya sea porque representas un gran riesgo para las víctimas, entonces te guardo mientras te proceso. Para que eso ocurra, el Ministerio Público, la Fiscalía que solicita la adopción de esa medida cautelar, pues necesita justificarla. Necesita justamente decir... Dar argumentos, ¿no? Claro, necesita decir, pues esta persona sí se va a fugar o esta persona, si la dejamos libre, va a ir a lesionar a los testigos, va a ir a lesionar a la víctima. De esa manera, pues el jueza tiene elementos y dice, está bien, a este señor, señora, lo tenemos que guardar para garantizar que venga a su proceso. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Tenemos un catálogo definido de delitos que merecen prisión preventiva sin justificación. ¿Automática? Automática. A eso le llamamos prisión preventiva oficiosa. Vas porque vas, tío. O sea, nomás con que te acusen de cualquiera de los delitos que están en ese catálogo, ya. Vas, marchas. Sí. Y estás ahí mientras dure el proceso penal. Vaya, con algún límite, ¿no? Los años. Ahora ya hay un límite que el proceso no debe durar más de 2 años, pero de todos modos 2 años en prisión. Y si al final resulta que eres inocente o bueno, incluso, es que se presume que lo eres. Por supuesto, entonces es una distorsión. Yo te platicaba hace un momento, hay estándares que lo señalan como una pena anticipada y lo es. Porque antes, haz de cuenta, primero te encierro y después averiguo, cuando debería ser, la relación debería ser exactamente al contrario. Primero averiguo y luego te encierro. ¿Estándares? Dijiste estándares. ¿Interamericanos? Interamericanos e internacionales. ¿Internacionales? Sí. ¿Vinculantes para México? Pues las sentencias de la Corte, sin ninguna duda, y las observaciones de los comités y mecanismos internacionales, pues también lo son, en la medida que, digamos, en la medida que proponen o que desarrollan más bien el contenido y el alcance de un derecho humano. O sea, estamos fuera de esos estándares. Por supuesto, estamos en incumplimiento, por decirlo menos. Por decirlo menos. Bueno, pues pero decirlo menos es decirlo más también, porque exacto. Ya, estamos en violación para decirlo más. En violación, así francamente estamos, híjole. A ver, bueno, esto ya, mira, esto que acabas de decir, Adriana, es muy importante porque sí nos debería llevar a una reflexión, como país, como país, independientemente de la tarea, la función, las atribuciones y competencias de este Tribunal Constitucional, pero como país, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos en problemas y ahorita vamos a seguir platicando sobre esos problemas. Estamos en problemas. Bueno, ahora regreso contigo, Erika. El alcance de la impugnación, tú misma lo relatabas por parte de quienes presentan las acciones, es sin embargo un tema competencial. Digo, seguramente la Corte en su momento
si así lo estiman quienes la integran, pues habrán de entrarle a esta problemática tan ardua que Adriana nos acaba de plantear. Pero en esta sentencia se trata de ver si Aguascalientes o cualquier otra entidad federativa pueden o no establecer en su legislación penal sustantiva, porque la procesal penal ya no la tienen, un catálogo o sumar o añadir conductas señaladas por la ley como delito que ameritaran la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué dice ahí la Corte? Ahí conviene aclarar lo siguiente, que no es que la Corte no quiera entrar al tema sustantivo, de lo que acaba de explicar muy bien la abogada, y que así es. El control constitucional abstracto, pues como amparo también tiene un orden de estudio y, digamos, de algún modo, pues primero tendríamos que estudiar los procesos legislativos para saber si no hubo alguna violación, y entonces si hubo algo que demerita la norma, pues ya no podría entrar a otro estudio. O también otro caso que tendría que ser antes que, digamos, estas cuestiones sustantivas, en los casos que se debió hacer una consulta previa a personas con discapacidad o personas indígenas. Eso tendría que ser antes, y después de eso tendríamos que ahí analizar, como en el caso concreto, la competencia del legislador para emitir esa norma. Entonces, aquí en este caso, pues se hace todo un desarrollo a partir de varios precedentes que ya tiene el Pleno de la Corte en acciones. Vale la pena indicar y decir que el legislador local de todas las entidades prácticamente, si me permite entrecomillarlo, pues ha tenido esa tentación de poner más delitos de prisión preventiva oficiosa, porque, como bien lo explicó la licenciada, eso implica en que basta con que el Ministerio Público diga es este delito y ya no tenga que ofrecer una carga probatoria, argumentar en una audiencia. Tendría que hacerlo el juez, incluso pues hasta si no se lo pidiera el Ministerio Público, porque es una cuestión de oficio que está obligado a hacerlo. Entonces, ante esto, pues me parece que sí, insisto, entrecomillado y de manera coloquial, hay cierta tentación del legislador de hacerlo, y aquí se retoman en esta sentencia todos esos precedentes donde se especifica primero cómo fue que efectivamente en 2008 se estableció esa prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional, y dan elementos que podrían servir, me parece, para la cuestión sustantiva en algún otro caso, porque se hace mucho el énfasis, de acuerdo también a los precedentes, que el legislador constituyente estableció y fue claro en decir que efectivamente antes del proceso mixto teníamos esta situación de la gravedad de los delitos. Y que era consciente que hubo un abuso. El concepto de delito grave, ¿verdad? Delito grave, exactamente. En el 20, me acuerdo, ¿no? Exactamente. Entonces, el constituyente en 2018 fue consciente y claro en decir que sabía que había un abuso para que todo esto hiciera que las personas... O sea, con ese concepto de delito grave... Todo podía ser prisión. Todo podía ser grave, vaya. Exactamente. Y entonces es consciente el legislador, pero sin embargo también el constituyente lo dice con claridad, el hecho de que hay cierto nivel de seguridad en el país y delitos que sí pues son graves, como ha sido el secuestro, la trata de personas, demás, pues sí debemos mantener un catálogo de oficiosa, pero insisto, sí subraya mucho el legislador que lleguemos a este abuso, porque por el otro lado también es claro, como nos explicó la licenciada, de no desproteger a la víctima o que no se pueda juzgar a alguien en un proceso, pero para eso se tiene, efectivamente, lo dice el constituyente, la prisión preventiva justificada. O sea, no es que nadie vaya a entrar a prisión preventiva, depende del caso, porque podría ser muy concreto en el caso de violencia intrafamiliar, que por ejemplo, pues tendría ahí justificaciones en razón del peligro que puede correr la víctima o incluso los menores involucrados. Entonces, eso depende de cada caso. Entonces, aquí se hace todo ese desarrollo en donde se va explicando
también se hace alusión a la reforma del 2019, abril del 2019, a la prisión preventiva oficiosa, donde el constituyente amplió el catálogo. Y entonces, que ahí también ¿no? En 2019 existe otra vez esa ampliación del catálogo y se hace referencia pues para determinar que de estos trabajos del constituyente, lo que ya existe del Código Nacional, que es una competencia expresa, todo aquello que sea procesal en una cuestión penal, que solo el Congreso de uno tiene la competencia, pues hace una presión de que no la tienen los congresos locales para estar ampliando ese catálogo. Y me parece que no es deberemos entenderlo no solo como una cuestión formal que nos pudieran criticar en lugar de entrar al fondo, ¿no? Porque dejar claro que solo lo tiene la competencia, muchas veces tenemos que interpretarlo. Desde mi perspectiva es que todas esas cuestiones que son de tal trascendencia en la sociedad, pues las dejamos al Congreso de la Unión para que sea algo que realmente sea una necesidad nacional quizás. Entonces, estas cuestiones competenciales pues también tienen una riqueza constitucional desde mi punto de vista, ¿no? Entonces se hace todo este estudio, pero insisto, el constituyente, y se plasma así en la sentencia, ha sido muy claro, ¿no? En decir que, pues sí, como bien lo decía la licenciada, si lo vamos a tener no cumpliendo, quizás algunas cuestiones internacionales hay que entenderlo como una excepcionalidad. Totalmente. Muy limitada, ¿no? Ojalá. Ahora, Erika, déjame plantearte para terminar de redondear este tema. Decía Adriana, la prisión preventiva, este uso tan amplio, sea oficiosa o sea justificada, pero fíjate, la oficiosa puede llegar a suponer una pena anticipada. Y esto lo traigo a colación porque en realidad la comprensión que me parece que es correcta es una medida cautelar, ¿no? Claro. Y de hecho la Corte Interamericana misma lo ha subrayado, es una medida que debe estar al servicio de fines procesales, o sea, digamos, las medidas cautelares pues son eso, ¿verdad? Están vinculadas con el curso, con el desarrollo, tú misma lo decías, Adriana, de un proceso en condiciones que permitan pues lograr el resultado que se espera. Ahora, esto te lo quiero plantear, Erika, por lo siguiente. La reforma de 2013 mandó todo lo procesal a regulación de Congreso de la Unión, de manera exclusiva, porque por eso tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces yo creo que ahí, quiero escuchar obviamente tu opinión, pero a mí me parece clarísimo que los estados no pueden utilizar ningún subterfugio o ninguna vía para meter en sus códigos penales supuestos adicionales a los de la prisión preventiva oficiosa o justificada, o como digo, oficiosa evidentemente, pero no veo cómo, ¿no? Erika. Sí, claro, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de que exista la reforma del 2008, que hace al sistema acusatorio en el país, ya había estados que habían adoptado ese sistema de algún modo y tenían sus códigos procesales. Sí. Y viene la reforma, como hay una vacatio de legis bastante amplia. 8 años. Pues exactamente, entonces poco a poco se va estableciendo en todas las entidades del país. Y al tener los códigos, pues podemos ver, y la práctica si no lo permite afirmarlo, por ejemplo, el Código Procesal Penal del Estado de México empezó a hacer reformas que ya no se adecuaban al sistema acusatorio, que lo que algunos académicos o doctrinarios han dicho es el sentido o amor por lo inquisitorio, podríamos decir, o yo lo entrecomillo para facilitar quizás el trabajo de los ministerios públicos. Y son asuntos que han llegado a la primera sala y que la primera sala pues les dijo a esas normas son inconstitucionales y no se adecuan al sistema acusatorio. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es poder traer la lectura de entrevistas ante el Ministerio Público al juicio oral,
cuando eso era precisamente una de las cuestiones por qué surgió el sistema acusatorio en este país, para tener esa seguridad jurídica y el debido proceso en la audiencia del juicio oral. La Corte dijo, la primera sala, eso no puede ser, va contra el sistema, y cómo te permite ejercer la contradicción si me vienes a leer algo en lo que no estuvo. Pues es otro modelo, ¿no? Exactamente. O sea, un poco, sería como regresar al modelo anterior. En efecto, pues, entonces ¿para qué? me parece que esto fue la idea de por eso tener una codificación nacional, en que fue un legislador único, el Congreso de la Unión, el que estableciera estas situaciones para pues no empezar a destruir esto que es el sistema acusatorio, y no porque uno sea formalista y porque pensemos que el sistema acusatorio va a solucionar todas las cuestiones por sí mismo, no, pero sí ha sido un gran avance. Bueno, y además está en la Constitución. Está en la Constitución, un gran avance, pero insisto, las legislaturas locales podrían tener esa situación de empezar a transformar el sistema acusatorio y hacerlo nuevamente parecido a lo que dejamos en 2008 atrás. Entonces, creo que esa es la idea de que seamos firmes en seguir insistiendo en que no es que no nos importe el federalismo o las situaciones, pero la cuestión de inseguridad es un tema que abarca todo el país y que debemos tener un estándar pues homogéneo de cómo se lleva a cabo el sistema acusatorio para que tenga éxito. Oye, y además, Erika, tienes toda la razón, evidentemente, pero además déjame aquí parafrasear el título de este programa para decir que también, pues es que esto ya lo dijo la Constitución. Sí, ya claro. no la Corte, pero es que la Constitución lo dice, ¿no? Claro. Porque todas esas reformas que ustedes han citado, 2008, 2013, el propio código, luego la generalización en 2016 del proceso acusatorio, del modelo de proceso acusatorio, pues van en una dirección, y luego este amor o esta tentación inquisitorial, pues ya no es compatible. En ese sentido, yo diría, ya lo dijo la Constitución, ¿no? Ya está ahí. Claro. Y nosotros contigo. Eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación con nuestras invitadas sobre la acción de inconstitucionalidad 125-2017. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta para continuar con el análisis y comentario de esta acción de inconstitucionalidad 125/2017 y su acumulada 127/2017. Y ahora quiero regresar contigo, Adriana. Obviamente está el tema de robo equiparado y todo, pero te quiero plantear otro que sé que te gusta y en el cual has estudiado mucho y has aportado mucho al debate. Y yo incluso aquí públicamente lo digo, eres militante. Orgullosamente Sí, lo digo, la verdad. militas en estas cuestiones de género. Y aquí, pues hay algo un poco paradójico y por eso te lo planteo. Hay una pandemia de violencia de género en México, que quizá incluso dicen los datos que se ha agravado, ¿no? En el contexto del COVID, en fin, todo esto que ya hemos visto y que todo el mundo sabemos. Y esto te lo digo como marco para el análisis que la sentencia hace de un delito de lesiones agravadas por razón de género y que lleva a que este legislador en el estado de Aguascalientes pues de pronto prevea unas sanciones muy altas, incluso Erika lo mencionaba, con un mínimo de 40 años que no le deja mucho margen al juez tampoco, o sea, de 40 a 60. Adriana, cuéntanos ahí, ¿cómo entender esto? Mira, yo creo que respecto de eso se pueden decir muchas cosas. Una primera cosa que me gustaría decirte es que yo disiento de la decisión que toma el legislador y ahorita te voy a explicar un poquito más por qué. Respecto a esta tendencia de resolver o querer resolver problemas de seguridad pública o de seguridad ciudadana, aumentando las penas, esa tendencia se conoce como populismo punitivo. ¿Por qué le decimos populismo punitivo? Pues es totalmente intuitivo, porque el legislador, en este caso la legisladora ordinaria, le entrega a la ciudadanía supuestamente lo que la ciudadanía quiere, sin entrar a ninguna solución profunda.
Esa parte para mí es absolutamente preocupante. Entonces, te lo resumo así. Yo veo un problema grave, y yo me refiero al Estado. Yo veo un problema grave, ya sé. ¿Qué me sale más barato? Penalizar. No me interesa incurrir o poner en práctica ninguna medida estructural. No tengo ningún interés en acabar estructuralmente con la discriminación de género, no tengo ningún interés en acabar de raíz con la violencia de género. Entonces, ¿qué es lo que me sale mejor? Y hago yo como una especie de simulación, si se me permite el término, de que estoy cumpliendo, de que estoy en realidad preocupada por resolver el problema. Entonces, digamos que respecto a esta aproximación a los delitos de género, evidentemente, como te podrás imaginar, hay un debate muy importante en el feminismo, digamos, los feminismos. Hay un feminismo que sigue muy interesado en que existan este tipo de penas, como en una especie de... Pero ¿en esta cantidad? En esta cantidad, desafortunadamente, desde mi punto de vista, obviamente. Y existe otro feminismo que se pregunta eso. Necesitamos penas de ese tamaño, con esos, tú lo acabas de decir extraordinariamente bien. En realidad, la jueza no tiene ningún margen. El margen es terrible. Mi pena mínima son 40 años y mi pena máxima son 60. ¿Cuál margen en realidad tiene el jueza para adaptarse al caso concreto? Es muy complicado. Pero te decía, hay una corriente en el feminismo que empieza a cuestionar este recurso a la punición, este recurso al castigo, este recurso a las penas exageradas, entendiendo, como te lo acabo de explicar, que pues no, en realidad no resuelven nada. Y se pone la cosa peor. Tenemos penas impresionantes que no se ejecutan. Entonces, esa finalidad que de pronto quiere una asociar al derecho penal, como ya sabes, esta finalidad de prevención general, esta finalidad disuasiva, no tienen ninguna, no se cumple de ninguna manera, porque entonces ahora los agresores dicen penas más, penas menos, yo de todos modos me salgo con la mía. Te desmantela pues la intención de prevención general. Es bastante inútil, digamos. Hay otras doctrinarias que se ponen como en una situación un poco más mediana o más central, por decirlo de alguna manera, como Rita Segato. Rita Segato es una abolicionista de la pena, pero dice, bueno, tenemos también que enseñarle a la sociedad, porque eso no se lo ha enseñado nadie, que lesionar a una mujer, que lesionar a una persona de la diversidad sexual, que matar a una mujer, que matar a una persona de la diversidad sexual es algo terrible. No sé si ella estaría de acuerdo que esa manera de instruir a la sociedad sobre lo terrible que es matar a una mujer o a una persona de la diversidad sexual sea estas penas estratosféricas, que la verdad a mí me parecen profundamente inútiles. Ahora, en la discusión contemporánea yo creo que hay un punto que bueno, no deja de ser aquí en México discutido porque tenemos una serie de atavismos y de debates, creo yo, muy estériles y atrasados, que es esta especificidad de tipificaciones penales por razón de género, ¿no? El típico argumento, vale más la vida de la mujer, ¿no? Esto lo hemos discutido tantas veces, pero yo creo que ese ya es un punto firme, digamos, de quienes realmente han estudiado el tema y dicen, es que aquí hay un problema. Por supuesto. Hay un problema específico por razón de género que merece una atención y una respuesta específica del ordenamiento jurídico. Pero, digamos, dejando a un lado esa parte, el hecho del que tú planteas del monto, ¿no te parece que adicionalmente enmascara el tipo de respuestas necesarias para el fenómeno de la violencia? Porque yo me imagino un legislador que un ciudadano le diga, oiga, mire, aquí hay una... Espérame, pues si yo ya cumplí, mire, nos fuimos hasta 40 años, ¿qué más quiere? ¿A poco quiere más? ¿Qué más posee? ¿No te parece que incluso sirve como un poquito de enmascarar las capacidades reactivas del Estado frente a la pandemia de violencia de género? Yo, como te decía hace rato en mi intervención, yo no tengo ninguna duda. Yo estoy segura de que lo que hace el Estado al adoptar esos tipos penales con esas penas estratosféricas es enmascarar que no está haciendo lo necesario para combatir en realidad y de fondo
la violencia contra las mujeres, la violencia contra las personas de la diversidad sexual. En resumen, la violencia que ocurre en razón de género. Se sigue justificando la violencia de los hombres, se les sigue educando o socializando en la violencia, se sigue privando a las mujeres de oportunidades laborales y educativas que les permitirían independencia, no se atienden las esferas de seguridad de las mujeres, no se aplican con la eficiencia que sería esperable las medidas de protección que ya están en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces nos estamos quedando cortos en un montón de cosas que podríamos estar haciendo para solucionar el problema de fondo, y nuestra opción, que además, si se me permite, es la más barata en términos de recursos, penalizar. Y entonces hago como una especie de simulación de que sí me estoy preocupando del tema. Hago como que hago. Pero... Exacto. Para mí, digamos, esa es la percepción respecto de estas medidas de populismo punitivo, criticadas por un sector del feminismo, como te platicaba, aplaudidas por otro sector del feminismo. Y yo comprendo a este sector del feminismo que las aplaude. ¿Ya qué me refiero? Por años, las mujeres, las personas de la diversidad sexual hemos estado excluidas de la construcción y del discurso del derecho. Entonces, si nosotros asumimos eso como una premisa, pues entrar a la construcción y al discurso del derecho tiene un valor. Pero yo creo que a estas alturas, pensar que lo que importa es entrar en el discurso y en la construcción del derecho, acudiendo a un derecho penal simbólico, porque en realidad no se cumple, pues no me parece que sea ni siquiera la estrategia feminista más adecuada. Híjole, ahí está el tema y la discusión. Erika, sobre el mismo punto, te planteo un enfoque metodológico. Dicen quienes plantean la acción, bueno, es que subir tanto las penas, llegar a un mínimo de 40, un máximo 60, pues casi hace que este delito de lesiones, no lo olvidemos, es lesiones agravadas por razón de género, pues casi con esa pena nos vamos, vaya, a lo mejor exagero, pero casi a una penalidad de homicidio o a una penalidad de secuestro, vaya. Cuando llega el planteamiento a la Corte, metodológicamente, ¿cuál es la manera de abordar esto y saber, porque tenemos un artículo 22 constitucional, tenemos un principio de proporcionalidad ahí, ¿verdad? En el primer párrafo, en la última parte. ¿Cómo entrarle metodológicamente, sí, Erika, por favor? Este asunto fue muy interesante, la discusión en el Pleno. Estaba planteado de un modo y se resolvió finalmente de otro, por estas cuestiones metodológicas, efectivamente. La primera sala, que es la especializada en la materia penal, ha desarrollado una metodología ya muy consolidada para evaluar la constitucionalidad de la proporcionalidad de las penas. En un primer momento sí se atendió solamente, digamos, al 22 constitucional, su texto que dice que debe ser proporcional la pena al bien jurídico protegido y al daño que se le haga a este. Después la primera sala abordó el texto de proporcionalidad para evaluar la proporcionalidad de estas penas, ya no ciñéndose solamente al 22 constitucional, sino siguiendo esta metodología de argumentación constitucional para seguir las gradas que nos da el texto de proporcionalidad. Y posteriormente la propia primera sala abandonó esa metodología y abordó alguna que es de la teoría dogmática penal, el análisis que se ha hecho principalmente de Estados Unidos sobre la evaluación de los ordinales. ¿Qué es esto? Esto de ordinales significa que vamos a comparar la pena de este delito que nos están cuestionando con la misma familia de delitos, familia, si me permiten decirlo entrecomillado, y evaluar si están en ese rango para saber si entonces es proporcional a la pena, porque eso pues también está relacionado con la idea del legislador racional. Si me interesa proteger la propiedad,
como bien jurídico, pues los códigos penales están construidos en catálogos de bienes jurídicos, por decirlo de algún modo. Cada título va a corresponder a un bien jurídico. La propiedad, pues ahí vamos a tener delitos de robo, quizás el despojo, y de todos estos agrupamientos de delitos, pues tiene que tener una similitud de las penas para que nos está indicando el legislador que ese bien jurídico le importa protegerlo de ese modo. Entonces, esto es como se planteó originalmente. Cuando lo discute el Pleno, pues hay estas situaciones de lo que el legislador, como explicaba la abogada, el legislador del Estado de Aguascalientes dijo: oye, yo voy a aumentar en este delito de lesiones porque mis estadísticas, mis datos son que mi entidad se comete demasiado, y entonces eso es lo que a mí me da la pauta para aumentarlo como legislador. Entonces, en este caso, pues el Pleno, la mayoría, resolvió que esas eran las consideraciones que, retomando, digamos, la metodología, la primera que ha usado siempre la Corte, que es la política criminal, que la Corte es deferente, y deferente es una palabra que no significa que el legislador haga lo que quiera, o sea, no, deferente en la situación de que quizás el legislador conoce más la problemática de un sitio que lo que puede conocer un juzgador, y entonces por eso se llama esa diferencia. Bueno, pero hay una representación democrática. Exactamente, pero esa referencia debe ser racional, acorde a que debe darme razones que sean apegadas a que tenga un fin constitucional válido, y en este caso pues se optó por que estas situaciones de donde el legislador expone que en su entidad está sucediendo mucho esta situación de violencia contra las mujeres, y es un fin constitucionalmente aceptado que se les proteja por la situación histórica que hemos vivido las mujeres en el país, pues la mayoría decidió que tenía que ser constitucional esta situación. Entonces, digamos, están las posturas como pues también las que has puesto muy bien la abogada, pues esta situación, diría yo, no me sumaría no solo a pensarlo en estos tipos de delitos, sino en todos los delitos, ¿no? Porque penas de 100 años o entidades que tienen penalidades para el robo, que puede ser 80 años si le suman las agravantes, pues por el otro lado tendríamos que pensar también que el 18 constitucional nos dice que debe haber una reinserción social. Sí, ese es un problema grave. Y entonces, ¿quién se va a reinsertar si sales a los 90 años? No. O a los 120 y tantos años. Eso que acaba de decir la abogada. Regrese usted a su comunidad y reinserte. Pues. Es súper pertinente. O sea, cuando tú pones una pena de esa naturaleza, tú estás renunciando a un principio constitucional. No hay manera que reinsertes a una persona después de 60 años. Y además, si me apuras, es una cosa de prisión vitalicia. Terminan siendo prisiones vitalicias. Y ustedes también lo recordarán, en la novena época hubo sentencias de una reforma al Código Penal de Chihuahua que fueron validadas en estos términos que tú dices, que yo veo ahí, digamos, no era el concepto de prisión vitalicia, pero era un monto tal que tomando en cuenta la expectativa normal de vida de los seres humanos, pues te terminaba condenando a que el resto de tu existencia estuvieras en la cárcel. Y esto fue validado, vaya, lo menciono porque es público, todos lo conocemos, ¿no? Sí, claro. En su momento pasó así. Existe esa situación de que pues tenemos esta tendencia, me atrevo a decir, pues ya mundial, a decir, aunque hay situaciones y criterios internacionales, pero de algún modo han surgido ideas de, bueno, son muchos años, pero entonces cuando pasen 25 vamos a revisar si esa persona ya puede salir, porque el tema también es comprensible de seguridad, la delincuencia internacional, las cuestiones, trata de personas, por ejemplo, sí se comprende, y ha sido históricamente un modo en que el ser humano ha salido de estas situaciones, porque pues Foucault escribió bastante de esto, ¿verdad? Porque a lo mejor es muy difícil encontrar otras soluciones, pero por el otro lado, como bien lo menciona la abogada, pues tenemos otros principios constitucionales y derechos que en México están ahí, ¿no?
Están ahí. Entonces son temas bastante difíciles que tiene el Pleno cuando se les presentan estas situaciones, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para la última parte de esta conversación sobre la acción de inconstitucionalidad 125-2017 y su acumulada. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en esta conversación. Y quiero, nos queda poco tiempo, Erika, pero no quería dejar de plantearte, porque tú eres especialista en esto, ya has estudiado a profundidad el derecho penal mexicano, este tema que parece un poco técnico, parece incluso difícil, ¿no?, de entender en el propio planteamiento de la sentencia, del robo equiparado, esta cosa de la receptación, etcétera. Es decir, porque yo me imagino que le puede pasar a cualquier persona, de pronto, ya sea que compres, tú ponías el ejemplo de que alguien te regala algo y resulta que eso es robado, pues vas por esta tipificación, ¿verdad? Y puedes resultar pues con una pena importante de prisión. Cuéntanos esa parte. Sí, esta situación, como insisto, todo tiene que ver con el estado del país. Cada vez es más legislado este tipo penal, que es el robo equiparado, es decir, no castigan a la persona por apoderarse de algo ajeno, sino lo castigan por poseer algo que era robado. Pero aquí viene la importancia de algo que le llama el derecho penal y la Corte taxatividad. ¿Qué es esto? Pues que se entiendan todas las palabras que están ahí. Pero a veces no solo es que se entiendan, sino que el tipo penal esté construido de un modo que no le falte alguna palabra o elemento que no le permita entender bien a la ciudadanía. Y aquí, digamos, lo que le faltaba a este tipo penal es que no decía al que a sabiendas de que es robado posea un objeto material de un robo. A sabiendas implica que exista el conocimiento por parte de quien recibe el bien. De que ya era robado, exactamente. Entonces, esto no estaba. No estaba. Al no estar este elemento a sabiendas o que yo lo conozca, pues insisto, con este ejemplo, pues a mí me regala ahora usted un celular que posiblemente usted también compró de manera... O a lo mejor me lo robé yo. No, de buena fe puede ser. Sí, no, pero puede ser una cadena. Exactamente. Puede ser una cadena. Una cadena de buena fe y usted me regala ese celular de Navidad y entonces yo no sé qué he robado y posiblemente usted tampoco. Y estaríamos dentro del tipo penal. Es más, los dos nos vamos a acusar. Exactamente, los dos estaríamos en el tipo penal porque poseíamos algo que era robado. Entonces eso que pareciera insignificante a sabiendas o que podríamos alegar, bueno, sí, pero en el amparo alguien lo puede probar que no sabía, sí, pero mientras tanto podría estar sujeto al proceso penal y las molestias que puede causar en mi persona. Que no son pocas. Exactamente, y que puedo entrar a prisión, que un día en prisión hace la diferencia entre vivir o estar muerto. Y entonces, por eso los tipos penales deben ser claros para que conozcamos. Pues yo pienso en alguien de 18 años que ya es una persona adulta, pero puede tener desconocimiento, ¿verdad? Entonces, si no sabe que algo que me ofrecen quizás muy barato puede ser un delito, claro. Entonces todas estas situaciones son para proteger a la sociedad. Entonces, sí parece técnico, sí, pero no lo es en cuanto explicamos a la sociedad, y eso es lo que se intentó hacer en la sentencia, pues que los tipos penales tienen ciertos elementos y que de esos, ¿qué debemos saber de cada uno de ellos? Y que hay tipos penales en que se pueden, ese tipo de penal lo leo y me dirían, bueno, pero se entiende, Erika, todas las palabras. Se entiende, sí, en una cuestión gramatical, pero la taxatividad implica también que se entiende en una cuestión jurídica, que pueda saber lo que realmente me van a castigar. Entonces eso lo tiene que entender la sociedad. Y pues también ya hay varios precedentes, no solo de este tipo penal, sino ha sido también una tendencia de las legislaturas estatales en que están quitando este elemento del delito y las sabiendas. Por ejemplo, también el robo equiparado de ganado. También
quitaron las habiendas. Ahora, la Corte en la sentencia, sí lo declara inválido, ¿verdad? Inválido, sí, exactamente, y se ha declarado... El anterior no, por cierto, no sé si el de robo de ganado también ya lo declaró, sí. ya lo declaró el Pleno también en una acción. Entonces, pero el de lesiones agravadas por razón. el de no, por lo que hablábamos de la situación de la política criminal, pero específico por taxatividad, como bastantes han resultado desde esta acción hasta la fecha, sí, las legislaturas han intentado estar quitando esos elementos. ¿Y esto no formaría parte, Erika, de lo que Adriana decía de punitivismo, sí. de populismo? Sí. Porque es una manera también de... Es decir, porque si tú le quitas ese elemento, ese enunciado a sabiendas, pues al final la consecuencia, a lo mejor, como dices, técnica, pues es que se le facilita la acreditación al órgano acusador, ¿no? Por supuesto. Pues ya prescindes de ese elemento, simplemente tenía en su posesión el celular robado. Y que pruebe que no era robado, podríamos interpretarlo de ese modo. Te desliza la carga de la prueba. Exactamente. Además, inversión de carga, bueno. Exacto, y aunque eso probablemente en un amparo podría ganar la persona, insisto, la acción, esa es su naturaleza, un control abstracto antes de que sucedan daños en los derechos de las personas. Porque eso podría ganar, pues sí, pero podría perder. O en una de esas, aunque ganes, pero a lo mejor ya te causaron un digamos, perjuicio. un comentario técnico que estaría segura que pues posiblemente tendrían que conceder el amparo, pero insisto, por eso existe esta acción abstracta, porque este control que tiene la Corte es para precisamente evitar daños en los derechos de las personas desde que surge una norma de la vida jurídica. Correcto. Bueno, y aquí en este tema se logró. Adriana, nos estamos aproximando al final del programa, pero te quiero pedir una opinión y un comentario sobre el panorama que nos deja esta sentencia. Entonces, seguimos teniendo un derecho penal que no se ajusta a ciertos ideales de modernidad, que es un derecho penal y un proceso penal, porque aquí están las dos cosas, un tanto simbólico, que busca logros o registros, digamos, propagandísticos, pero que no atiende el fondo. ¿Qué está pasando entonces con todo esto? Pues mi particular percepción, entendiendo que para la Corte era muy difícil declarar la inconstitucionalidad del delito de lesiones dolosas por razón de género, porque generaría un vacío que a lo mejor era indeseable. Mi percepción es que estamos, si te fijas, un poco oscilantes. Por un lado, estamos entendiendo que los estados no pueden aumentar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Por otro lado, entendemos que los delitos que no están bien definidos no deben ingresar a los códigos penales por protección de la propia ciudadanía, como nos explicaba Yasmín. Y ahora, pero en el caso de lesiones dolosas, concedemos con el quantum de la pena. Entonces, utilizamos, creo que hay, lo decíamos hace rato, como que hay una especie de renuncia cuando tú justificas, cuando tú justificas una pena en razón de la política criminal, lo que haces es renunciar a la posibilidad de controlar constitucionalmente esas penas y enviarle al legislador o a la legisladora ordinaria un mensaje diferente. Ok, yo sé que tú ves la realidad, yo sé que tú estás en el punto de contacto inmediato con la problemática, yo sé que tú tienes una representación popular, pero te pido por favor que no exageres, claro, o te exijo que no exageres. Porque el artículo 22 constitucional sí habla de proporcionalidad entre el bien jurídico y el delito que se castiga, pero además hay otra dimensión de la proporcionalidad que parecemos obviar, que es la pregunta sobre si esta es la medida menos lesiva a la libertad personal y más eficaz para lograr la protección del bien jurídico. Y creo que esa pregunta no nos la estamos haciendo. Pero es una pregunta insoslayable, vaya, en algún momento, porque si no, sería tanto como, de nuevo, enmascarar el sentido y alcance de la proporcionalidad penal. Para mí, sin duda. Entonces, ¿para qué tenemos un 22?
artículo 22 constitucional que establece el principio. Pues yo creo que es para plantear esta pregunta, ¿no? Para mí, la proporcionalidad, sin duda, pasa por esta pregunta, sin duda. Pues habrá que contestarla. Adriana Ortega, Erika Zárate, gracias a ambas por ayudarnos a entender el alcance y el significado de esta importante sentencia de la Suprema Corte. Y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.